Bueno, ya estamos de regreso y les contamos que la Corte Suprema revocó la decisión de la Corte Marcial y ordenó que el excomandante en jefe del Ejército, estamos hablando de Ricardo Martínez, entregue su declaración en la oficina de la ministra Romy Radenford. Recordemos que él quería hacerlo en su casa. Esto es la investigación por fraude en esta institución. Tenemos ya en pantalla a Felipe Hernández, que nos va a contar más de esta decisión. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes. Hola Vivi y Pato, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente son varias las diligencias que realizó la defensa de el general en retiro, el ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez Menantó, y que, bueno, tuvo varios capítulos esta instancia. Recordemos que por allá, por el 28 de febrero de este año, se conoció esta citación a declarar por parte de la ministra en visita, Romy Radenford, al general Ricardo Martínez. Todo esto mientras él todavía era el número 1 del ejército y, bueno, el 2 de marzo él decide finalmente renunciar al cargo y enfrentar justamente este procedimiento judicial que estaba enfocado más bien agendado para el día 3 de marzo, claro, sin ocupar este cargo, sin ostentar el cargo de comandante en jefe del ejército. Sin embargo, llegó esa jornada del 3 de marzo a las 9 de la mañana, estábamos todos esperando justamente al general Martínez en las afueras de la oficina de la ministra Romy Radenford, y él finalmente no llegó. El motivo, bueno, se presentó un recurso para que se detuviera justamente esta diligencia y que pudiese, entre otras cosas, poder responder ante la justicia, ante la ministra Romy Radenford, en la casa del comandante en jefe en ese minuto, y posteriormente también estar en compañía de su abogado. Sin embargo, han pasado varias instancias, se recurrió hasta la Corte Marcial. La Corte Marcial aprobó los recursos de forma parcial, es decir, se aprobó la posibilidad de que pudiera declarar en la casa, pero sin su abogado, y el abogado Juan Carlos Manríquez, abogado defensor del general Martínez, volvió a recurrir esta vez ante la Corte Suprema y resulta que recibió un portazo, o como se conoce también como el supremazo de la Corte Suprema. Claro, escuchemos algunas declaraciones que hemos podido recabar durante esta jornada de la ministra vocera de la Corte Suprema. Hablamos de la ministra Ángela Vivanco, quien se refirió justamente a esta resolución de la segunda sala de la Corte Suprema. Recordemos que en este caso había un amparo y en consecuencia esto se refería a que había algún tipo de conducta ilegal respecto de él al hacerlo o pretender hacerlo concurrir a la oficina de la ministra que está sustanciando el caso. Y en consecuencia, cuando se rechaza un amparo, significa que la Corte, la estimación que hace es que no hay una ilegalidad, es decir, que el juez en este caso tiene la facultad para hacer concurrir a la persona a su oficina, y finalmente eso es lo que se decretó, que aquí no había una ilegalidad. Ahí está entonces las palabras de la ministra vocera de la Corte Suprema. Pero claro, tuvimos la posibilidad también de conversar con el abogado del general Ricardo Martínez Menantó, ex comandante en jefe del Ejército, y bueno, él nos detallaba, bueno, la situación actual del general Martínez y que no les queda otra básicamente que acatar el fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, no descarta aplicar o acudir a otros recursos, otros requerimientos que le permite entonces la ley. Escuchemos justamente las palabras del abogado Manríquez. El general Martínez es un hombre de armas, es una persona entera, yo lo he visto bastante sólido, dispuesto a enfrentar todo el escenario que aquí se pueda producir, y tal y como siempre lo hemos analizado, está dispuesto a asumir todas las posibles consecuencias de este proceso, inclusive una detención, aunque se estime innecesaria, desproporcionada o a estas alturas incluso injusta. Pero bueno, nosotros tenemos una resolución de un tribunal superior, cabe acatarla, seguir adelante en el proceso y seguir utilizando nuestras herramientas defensivas para que esta situación se aclare lo más pronto posible. Quedan múltiples instancias en el proceso, quedan múltiples recursos, a su vez de revisión en su minuto, en la medida que esto vaya avanzando.
Ahí está entonces. Claro, lo que queda ahora es saber, entre otras cosas, por ejemplo, que al momento de renunciar al cargo de comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez pierde los privilegios. Ese es uno de los puntos que recalcó justamente este fallo de la segunda sala de la Corte Suprema. Por lo tanto, se revoca justamente la decisión de la Corte Marcial y obliga justamente al general Martínez a acudir hasta las dependencias de la ministra Romy Rutherford sin la compañía de su abogado, y ahí va a tener que entonces prestar declaración. Ese es uno de los puntos que falta por ahora dilucidar. ¿Qué va a pasar con la posible citación? ¿Cuándo se va a agendar? ¿Cuándo va a ser entonces oficial esta citación por parte de la ministra Romy Rutherford al general Martínez? Reacciones políticas y de algunos intervinientes. Escuchemos algunas, por ejemplo, de Jorge Brito, el diputado de Revolución Democrática, también el senador de la UDI, Iván Moreira, y también de un capitán en retiro, Rafael Harvey, uno que ha escrito libros incluso con respecto a la situación que se vivió y que vivió él mismo durante su estadía en el Ejército, y que entrega algunos detalles y su parecer con respecto a este fallo de la segunda sala de la Corte Suprema. Valoramos el espaldarazo de la Suprema a la gestión de la ministra Romy Rutherford, y de esta forma el general Martínez tendrá que declarar en su despacho, el de la ministra, como cualquier otro militar que ha sido citado a declarar por fraude al fisco o malversación de fondos públicos. En este caso, por la lista de viajes por agencia de turismo, en donde se están investigando misiones al extranjero por parte del general Martínez, en las cuales no se tiene claridad respecto al buen uso de los recursos que le fueron asignados. No se descarta además que se profundice en investigación en otras aristas, pero es parte de las diligencias que la ministra está encabezando, de las cuales nosotros apoyamos y seguiremos a distancia. La Corte Suprema es la instancia superior de la justicia chilena y sus fallos hay que acatarlo. Esta es una demostración que nadie está por sobre la justicia y que todos somos iguales. No hay privilegios como algunos dicen. Lo que sí me llama la atención es que la ministra Rutherford es demasiado persistente solo con algunos militares. La verdad es que siempre el general Martínez se contradijo respecto de sus hechos y sus actos. Primero dijo que él era inocente. Bueno, si uno es inocente tiene que ir a declarar, por supuesto, no tiene nada que esconder. Y la verdad es que no se presentó a declarar. Hizo todo para no aportar a la investigación. Yo creo que es inminente su detención. Y espero que así sea también. Este fallo es una gran señal, porque el Poder Judicial es extremadamente jerarquizado, y si la ministra estuviera haciendo un mal trabajo, eso ya lo habrían hecho saber. En definitiva, un respaldo de la Corte Suprema al impecable e incansable trabajo que ha hecho la ministra Rutherford. Ahí está entonces, claro, y eso es lo que señalaba ahí el capitán en retiro Rafael Harvey, es muy importante y puede ser muy relevante, porque lo que viene ahora y lo que les decía anteriormente es conocer justamente cuándo se va a citar a declarar nuevamente al general Martínez, y si esto podría traer aparejado que lo cite a declarar con orden de detención incluida, es decir, que lo vayan a buscar incluso hasta sus dependencias y lo lleven justamente hasta las dependencias de la oficina de la ministra Romy Rutherford. Así que estamos muy al pendiente de los pasos que va a hacer la ministra en visita, en este caso que es conocido como el fraude en el Ejército, y donde el general Martínez será interrogado por dos aristas: fraude al fisco y también todo esto dentro del caso o de la arista pasajes y fletes, muchachos. Ya vamos a quedar pendientes entonces, y esto va a ser en las dependencias de la ministra que está investigando Rutherford. Muchas gracias.